Cierra la puerta. Apaga las luces. Conecta tus audífonos y prepárate para escuchar las historias más aterradoras transmitidas en un podcast. Este es Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Si esta noche no tienes ganas de dormir, este podcast es para ti. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Cuando ustedes les preguntan ¿cuál es ese cantante que ustedes admiran mucho, un cantante que con su música, con sus canciones, los ha inspirado, los ha transportado con sus letras a diferentes lugares, los ha motivado cuando han estado tristes, los ha entristecido más cuando han estado pasando por alguna pena? ¿Quién es el que les viene a la memoria? ¿Cuál es ese cantante que ustedes dicen, wow, cuando yo escuché a esta persona mi vida cambió completamente? Comencé a ver la vida de una forma diferente, no paro de escucharlo, está en mi lista de reproducción en el teléfono, en Spotify para los que usan. Es un cantante que he admirado toda mi vida. Por ejemplo, mi mamá toda su vida admiró a Sandro, el gitano, el cantante argentino Sandro que canta Rosa Rosa, ¿no? Toda la vida admiró a Sandro, hasta ahora, por supuesto, lo admira muchísimo. Cuando les preguntan por aquel cantante que ustedes admiran mucho, ¿en quién piensan? Saben, cuando yo me comencé a interesar un poco en las letras, en escribir, porque para los que están aquí y no saben, yo escribo poesía, yo escribo cuentos, escribo textos libres que en algún momento los di a conocer en un pequeño recinto, en un local, junto con otras personas también. Fue un momento muy bonito, muy íntimo, me gustaría repetirlo, por supuesto. Llegué a imprimir también un pequeño, no es demasiado decir libro, no es como un pequeño, unos textos imprimí en unas hojas, lo llamé Ni cuentos ni poemas, y ahí puse gran cantidad de cosas que había escrito hasta ese momento, ¿no? Fue muy bonito, de verdad. Y te decía que cuando me comencé a interesar en las letras, cuando me di cuenta del poder de la palabra, cuando me di cuenta del poder que tenía la transmisión de conocimiento a través de las letras, para mí comencé a entender también que lo que tenía que escuchar era diferente. Hasta ese momento escuchaba cosas que quizás no tenían mucha consistencia en las letras, pero sí en el ritmo, ¿no? El ritmo era muy pegajoso, muy movedizo, y eso era lo que me movía, como cualquiera. Pero cuando le comencé a prestar atención a las letras, comencé a tener otro tipo de gustos musicales. Al principio me comenzó a gustar un cantante que tiene muchas personas, muchos haters, ¿no? Muchas personas que dicen, no, ¿cómo vas a escuchar ese cantante?
escuché mucho a Ricardo Arjona. Y era Ricardo Arjona para arriba, Ricardo Arjona para abajo. ¿Qué dijo acá Ricardo Arjona? Qué bonito, qué bacán. Yo inexperto todavía en cuestión de letras, ¿no? Recién dando mis primeros pasos de bebé en relación a las letras bien escritas. Y por ejemplo yo escuchaba una canción que se llamaba Tu reputación son las primeras 6 letras de esa palabra. ¡Guau! Decía, o sea, le estaba diciendo, ya ustedes entenderán lo que le estaba diciendo esa mujer. Yo decía, increíble cómo maneja la pluma este señor, que no sé qué. Todo se vino abajo cuando un día haciendo zapping en la televisión, ya que yo creo que mi mamá nos bien acostumbró a no ver novelas. Mi madre es una persona a la que no le gustan para nada las novelas y nosotros, junto con mis hermanas, hemos crecido con ese rechazo un poco a las novelas, ¿no? Ninguno de nosotros ve novelas. Pero hubo una sola novela que vimos todos juntos, una sola novela nada más, que se llamaba Mirada de Mujer, en donde una señora grande ya, con familia e hijos, se enamoraba de un tipo menor que ella. Fue la única novela que vio mi mamá en su vida y que vimos nosotros junto con mi mamá. Y una vez haciendo zapping, estaban estrenando la segunda parte de aquella novela, Mirada de Mujer. Y lo dejo porque me emocionó ver la segunda parte de esa novela. Y de repente, justo en el zapping que estoy haciendo, uno de los protagonistas de la novela está en una conversación con otra persona y le dice, como diría Joaquín Sabina, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Y yo dije, ¿qué? Aguanta, yo para no olvidármelo lo apunté y lo leía y lo releía y decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué esta frase? ¿Qué acaba de ocurrir en mi mente con esta frase? Recuerdo que inmediatamente fui a YouTube a poner la frase para ver en qué parte o en qué canción Joaquín Sabina decía eso, y era en la canción Con la frente marchita, una canción que hace Joaquín Sabina en tono de tango. Incluso llega a cantarla con un dejo medio argentino, y precisamente dice eso en parte de la canción: no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. No hay mayor pena, mayor recuerdo que querer algo que nunca existió, que nunca fue. Entonces comencé a escuchar a Sabina, dejé de lado a Ricardo Arjona ya dije, este es mi segundo escalón, el siguiente nivel. Y escuché Peor para el Sol, y escuché Nos sobran los motivos, escuché toda la discografía de Sabina, una tras otra, y descargué todas sus canciones y todo el día las escuchaba y las escuchaba y las escuchaba. Todo estaba perfecto hasta que me crucé con Charly García y Luis Alberto Spinetta. A mi entender, siento que son el pico más alto en relación a letra, a música, al que yo he podido llegar. No sé, quizás mañana escuche a otra persona y diga, no, estos son. Pero hasta ahora, hasta los 35 años que tengo, este es el punto más alto en relación a letra, a la música que escuché. Yo había escuchado antes a Charly, pero lo había escuchado únicamente en la única canción que muchos que no han escuchado a Charly deben conocer, que es la de Estoy Verde, ¿no? En donde nadie, bueno, yo al menos no entendía de qué estaba hablando, y después ya con el tiempo, mientras fui creciendo y mientras fui investigando sobre su letra, me di cuenta que estaba hablando de militares, ¿no? Entonces, cuando yo descubrí al mismo tiempo a Charly García y a Luis Alberto Spinetta, y a Luis Alberto Spinetta lo único que conocía de Spinetta es la canción de los Enanitos Verdes, que dice, ¿recordás el flaco Spinetta cuando cantaba Todas las hojas son del viento? Eso era lo único que conocía yo de Spinetta y lo único que conocía de Charly. Pero cuando me crucé con ellos
Y otra vez, yo cuando me apasiono por algo, miro todo de ese algo, todo, de arriba para abajo, una y otra vez, y lo repito y lo repito y lo repito hasta aprendérmelo todo. Y eso pasaba con ellos. Descargué toda la música de Charly, toda la música de Luis Alberto Spinetta, de todos sus discos, de todos los grupos en donde estuvieron. Y me fascinó escuchar esas letras, escuchar ese mensaje, ver cómo transformaban la letra de una forma alucinante e increíble. Me fascinó. Obviamente, mientras fue evolucionando mi gusto por la música y por las letras bien escritas, también comencé a leer poesía, ¿no? A Jaime Sabines, al propio César Vallejo, que César Vallejo es alucinante cómo destroza el idioma, a José Ángel Buesa, obviamente clásico, Pablo Neruda, Mario Benedetti. Yo recuerdo que mi mamá siempre me hacía recitar el poema 20 de Pablo Neruda en las reuniones familiares, y yo en ese momento que no entendía qué era lo que estaba recitando, lo hacía con mucho entusiasmo, porque sentía que la estaba haciendo sentir orgullosa. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir por ejemplo: la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Entonces, este encuentro que uno llega a tener con las letras, con las historias bien contadas, con cómo la verdad o la vida se puede compartir, manifestar, hablar de una forma diferente, es algo alucinante. Y en este camino de descubrir, de buscar, de rebuscar, de leer y releer muchas cosas, me encontré con muchos otros autores, ¿no? Que si bien no tuve el mismo apasionamiento que tuve con Spinetta, con Charly, con Sabina y en su momento con Arjona, sí me gustaron muchísimo también, como Joan Manuel Serrat. Esa canción, Lucía, de Joan Manuel Serrat, me encanta. Y junto con Joan Manuel Serrat, Paco de Lucía. Y junto con Paco de Lucía, Fito Páez. Y junto con Fito Páez, un cantante argentino también, del que vamos a hablar esta noche, y que para muchos fue un ícono del rock argentino y del rock en español, tanto en el grupo al que perteneció como después como solista. Mucha gente lo considera incluso mucho más grande que Charly y que Spinetta. Ya eso viene siendo gusto personal de cada persona, ¿no? Pero a lo que voy es que la persona de la que vamos a hablar esta noche, que ya te debes haber dado cuenta por el título de Historias para no dormir de hoy, tiene un legado gigantesco. Tiene una frase icónica, ¿no? Creo que muchos recuerdan el gracias totales de este personaje, de esta persona, que lamentablemente tuvo una muerte un poco trágica, o un poco no, bastante trágica, en donde se cortó lamentablemente su vida en un momento muy importante. Nadie tiene la vida comprada y nadie sabe en qué momento las cosas van a terminar para siempre. El cantante del que vamos a hablar esta noche es Gustavo Cerati, y sobre todo vamos a profundizar en su muerte, en cómo fue que las cosas se dieron al punto en donde él terminó muriendo de una forma tan trágica. Yo tengo por decir, antes de comenzar con la historia de esta noche, que mientras vaya avanzando la historia, te vas a dar cuenta por qué he escogido la historia de la muerte de Gustavo Cerati como una historia para no dormir. Creo que deberíamos comenzar hablando un poco de él, brevemente, porque esto no es una biografía sobre Cerati, sino la historia se va a tratar de otras cosas, pero más o menos para que entren en contexto y vayan conociendo un poquito de quién es él y de algunas cosas que quizás no sabías sobre él.
Gustavo Cerati nació el 11 de agosto de 1959 en un lugar llamado Barracas, en Argentina. Se dice de Cerati que siempre soñó con ser músico, tenía una cercanía, una afinidad, una delicadeza, una sutileza siempre con la música. Y alguien que aportó mucho a que él tenga una mayor sensibilidad con la música, al parecer fue su padre. Su papá viajaba bastante, pero era una persona que mientras viajaba se encargaba de traer vinilos que en Argentina iba a ser bastante difícil conseguir para esa época. Entonces él, al ver la fascinación, el encanto que tenía Gustavo con la música, le traía constantemente discos que él podía conseguir en el extranjero. Es a partir de eso que conoce a los Beatles y un montón de bandas distintas de rock que para conocerlas en la Argentina en el momento en que él estaba viviendo iba a ser casi imposible, ¿no? Quizás lo que vendrían siendo uno de los puntos de quiebre de la vida de Gustavo Cerati cuando fue niño es que su familia le regala una guitarra. No cualquier guitarra, le regala una guitarra Gibson, que dentro del mundo de las guitarras es una de las marcas, no sé si la más icónica, pero una marca bastante icónica, ya que, como te había comentado, él tenía una fascinación por la música. Ya en 1982, habiendo avanzado bastante tiempo ya, se hizo amigo de un bajista llamado Héctor Z. Bossio, que mucha gente, por el nombre que les acabo de comentar, ya lo deben reconocer obviamente, porque terminó siendo el bajista de la banda Soda Stereo, banda que lideraba Gustavo Cerati. Junto con Z empezó un proyecto musical. Ya Gustavo había participado en algunas bandas antes, Z Bossio también, pero se decidieron juntar porque se cayeron muy bien rápido. Entonces comenzaron un proyecto musical. Al poco tiempo de empezar este proyecto se suma otro personaje más llamado Charlie Alberti, que era el que iba a tocar la batería. Ellos tres empiezan la banda llamada Soda Stereo. Al parecer tenían otros nombres propuestos en vista, no se decidieron y se decidieron por Soda Stereo. En el punto más alto, en el pico de la carrera de la banda, Gustavo Cerati tuvo 2 hijos, Benito y Lisa Cerati. Al parecer, en la gira Confort y Música para Volar de la banda Soda Stereo, comenzaron a haber algunos problemas entre los miembros, ¿no? Entre Charlie y Alberti, entre Z Bossio y entre Gustavo Cerati. Se dice que hubieron unos roces, algunas discusiones, me imagino que por el tema de las giras, quizás como en toda empresa, por temas de dinero, por temas de tiempo, no veo a mi familia, la quiero ver más, hay que trabajar más, quiero más dinero, tienen que darme más, quiero trabajar más, etcétera, ¿no? Los problemas normales que hay en una empresa. Así que en marzo de 1997, Cerati anuncia que la banda se separa. Un duro golpe para el rock argentino y para todos sus fanáticos que había por todo el mundo. El último concierto fue el 20 de septiembre en Buenos Aires, con más de 70,000 personas. Ese día, donde Cerati se despide con la icónica frase que ya todo el mundo sabe, que es gracias totales. Al despedir el concierto, es parte de la inspiración que él se despide con el gracias totales.
Luego de eso, obviamente Cerati no se quedaría fuera de la música, ya que comienza su carrera como solista, y en el año 2007 vuelve con Soda Stereo en una gira llamada Me Verás Volver, conmemorando los 10 años de la separación de Soda Stereo. Paralelamente a eso, Cerati estaba sacando el álbum llamado Fuerza Natural, que vendría siendo el último álbum que saca Cerati, y anunció que lo presentaría en una gira en donde iría a Uruguay, iría a Chile, iría a México, iría a Argentina. Y es en ese momento de la historia de Gustavo Cerati en donde comienza a pasar todo lo que te voy a relatar esta noche. Es como se podría decir el principio del fin. Estando en Venezuela, en el campus de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, la gira que estaba haciendo Gustavo Cerati la llamó Fuerza Natural. Esta gira había empezado en México, para ser más específicos en la ciudad de Monterrey. Este disco salió en el año 2009 y es en el campus de la Universidad Simón Bolívar en Caracas en que fue el último concierto de Cerati y el comienzo de un accidente, de una desgracia que lamentablemente enlutó a todos sus fanáticos. El 14 de mayo del año 2010 tocó Lau en el cielo. Esa sería la última canción y el último show que daría Cerati con vida. Días antes de esto había estado tocando en Bogotá y al parecer esto no es una información precisa, certera, sino que es solamente una especulación. Al parecer ya ahí habría comenzado a sentir algún tipo de síntoma de lo que después desencadenó en lo que le pasó. ¿Por qué? Porque mientras él cantaba, dijo lo siguiente, la siguiente frase, literalmente así: Bogotá se ha subido más, me estoy quedando sin aire. Muchos cantantes, muchos artistas, mientras están en un concierto, manifiestan ciertas cosas que uno entiende a veces como un chiste, como un comentario, como una frase suelta, pero quizás no se están dando cuenta de que, por supuesto, todos los artistas, los cantantes y las estrellas son igual seres humanos como nosotros, que sienten, que padecen, que sufren. Y no nos damos cuenta y quizás creemos que por el dinero que tienen, la enfermedad o las situaciones negativas no los alcanzan. El sábado 15 de mayo del 2010 se informaba mediante Twitter, lo que ahora es X, que Gustavo Cerati estaba internado. Dijeron en ese momento que había sufrido una descompensación en Venezuela, pero que se estaba recuperando, que no era nada grave, nada de consideración. Luego del show, Gustavo Cerati estaba cansado. Obviamente había sido una gira bastante larga, habían sido muchos conciertos, las fiestas, etc. Todo eso cansaría a cualquiera. Había sido un mes y medio de gira, con todo lo que conlleva tener una gira durante un mes y medio. Y la producción había preparado detrás del escenario algo parecido a unas carpas que hacían las veces de comedor, que hacían las veces de camerines y que hacían las veces de todo lo que necesitaría el artista, ¿no? Lo habían preparado en la parte de atrás para que a cualquier acontecimiento él acuda a esas carpas.
Ya en ese lugar, los músicos aprovecharon que había terminado el concierto para relajarse un poco, ¿no? Por ahí se sirven un trago para tomar, se prenden un cigarrito, se tranquilizan, se relajan. Yo estoy hablando esto a partir de lo que imagino que sería más o menos estas situaciones, porque yo no he sido un artista que se ha subido nunca a un escenario y me imagino que ustedes tampoco, pero uno más o menos entiende todas las cosas que les han podido pasar o toda la carga que deben sentir encima, ¿no? Esa fuerza de la gente cantando constantemente debe ser una gran carga emocional. También aprovechan para tomarse fotos. La siguiente foto que estás viendo es la foto que sacó Fernando Samalea, baterista del grupo en el que cantaba, del grupo de Gustavo Cerati, la banda de Gustavo Cerati. En ese momento se dan cuenta que Gustavo no salía en la foto. Entonces Adrián Taberna, que es un ingeniero de audio que trabajó muchos años con Cerati, lo llama, acude hacia él, va hacia él para llamarlo. Cerati sale un poco cansado todavía por el concierto y se pone detrás precisamente del sonidista Adrián Taberna. Se toma la primera foto, pero se dan cuenta que no había salido con flash, iba a salir bastante oscura. Entonces Taberna les dice a todos: no se muevan, por favor, quédense ahí donde están. Y va a arreglar el flash, lo reprograma y la cámara toma otra foto. Es después de esta foto que Taberna voltea a ver a Gustavo y lo ve medio raro. Cerati, según dice Taberna, estaba pálido y con los ojos medio desorbitados. Estaba como que confundido, como que no sabía muy bien dónde estaba. Taberna le pregunta: ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Y Taberna diría que Gustavo Cerati abrió la boca para responderle algo, pero de su boca no salieron palabras. Es como si él quería dar a entender algo, decir algo, hablar, pero no podía articular palabras. Entonces en ese momento Taberna siente que la situación es un poco delicada y ve que Cerati se va hacia su camerín, no le da mayor explicación, no le dice mayor cosa y se dirige a su camerín. Taberna se preocupa un poco y le pide a Nicolás Bernaudo. Nicolás Bernaudo era el asistente de Gustavo Cerati. Le pide que por favor lo acompañe a ver cómo estaba Gustavo, a ver si le estaba pasando algo. Cuando entran en esta carpa que había montado la producción en razón de camerín, ven que Gustavo Cerati estaba tirado en el sillón con la camisa medio abierta y con la boca abierta. En un principio ellos creyeron que quizás se le había subido la presión. Gustavo Cerati sufría de presión alta. Luego de un rato, al ver que no se recuperaba, llaman a los paramédicos. Lamentablemente, la inexperiencia de los paramédicos hicieron que esta situación se prolongue un poco más, porque los paramédicos no sabían qué cosa hacer en ese momento. No tenían, ¿cómo se podría decir? No sabían qué era lo que le estaba pasando y en relación no sabían cómo actuar. Entonces, entre todos lo suben a la ambulancia y lo llevan
a una clínica para tratar de que en la clínica los doctores puedan hacer algo por él en ese momento. Gustavo Cerati aún seguía bastante descompuesto, según cuenta las personas que estuvieron con él en el proceso de llevarlo, pero se le veía como si le faltara el aire. No parecía una situación tan grave, simplemente parecía una descompensación. Algo le había pasado, algo se había sentido mal, le había entrado aire. ¿No ven que a veces hay personas a las que les da aire y se sienten mal de pronto? Como no lo veían tan mal, no creían que algo tan grave había pasado. Lamentablemente llegan a la clínica, pero la clínica no tenía luz. Ya ustedes entenderán más o menos por qué es que la clínica no tenía luz. Estamos hablando de que todo pasó en un lugar en donde las cosas no están muy bien actualmente, ¿no? En el país. Precisamente el jueves hemos hablado de un iceberg que tiene que ver con eso. Entonces tuvieron que irse a otra clínica en donde ahí sí le empezaron a hacer diferentes estudios pertinentes a partir de lo que supuestamente le estaba pasando, no a partir de lo que decían sus compañeros que estaba pasando. Ahí en la clínica él se queda internado bajo observación y al día siguiente en la mañana se le programa a un cardiólogo. El cardiólogo no estaba en el momento en que él había llegado, entonces le dicen: ¿saben qué es, muchachos? Para el día de mañana temprano va a estar el cardiólogo para que puedan tener una visita, una cita un poco más detallada acerca de qué es lo que le puede estar pasando al paciente. Cerati se despertó consciente al día siguiente, pero medio confundido, ya que no podía hablar. El lado derecho de su cuerpo lo sentía completamente dormido. Adrián Taberna llegó al día siguiente a verlo y cuando entró dice que lo vio acostado en la cama, tocándose el brazo derecho como con desesperación. Taberna le preguntó cómo se sentía, pero Cerati no le contestó. Dice que él se cogía el brazo y lo levantaba sin tener control de él, lo levantaba para que se mantenga arriba y el brazo se le volvía a caer. Al rato comenzó a golpear con la mano izquierda la baranda de la cama como si estuviera molesto por todo lo que estaba pasando. Una situación realmente para cualquier amigo, familiar o persona que lo quería mucho, desgarradora, dura. Taberna lo acompañó todo ese día y en algún momento le volvió un poco el humor, según cuenta Taberna, ¿no? Dice que veían un poco de películas, dice que por ahí le quitaba el control remoto y ponía otra cosa, pero en un momento a Cerati le da ganas de levantarse para ir al baño y es en ese momento que se ve al espejo. Y cuando se ve al espejo se siente medio extraño porque lamentablemente, como les había comentado, toda la parte derecha de la cara se le había dormido. Ustedes saben que cuando te pasan este tipo de situaciones, donde hay parálisis o derrame cerebral, una parte de tu cuerpo pierde movilidad y por lo que te acaba de pasar como que se te cae. Entonces te quedas como si no tuvieras, como si no estuviera sostenida tu cara a tu cráneo, ¿no? Como que se cae. Dice que Cerati miraba a Taberna y se miraba después en el espejo y no podía creer lo que le estaba pasando. Simplemente se tocaba la cara.
Al día siguiente, cuando las enfermeras entraron en su habitación para controlar su estado, para ver cómo estaba, lo encontraron sacudiéndose. Dice, según el relato de estas enfermeras, que se estaba sosteniendo la cabeza con la mano izquierda y parecería como si estuviera sufriendo un fuerte dolor de cabeza en ese momento. Estaba sacudiendo todo su cuerpo y con la única mano con la que podía reaccionar, que era con la izquierda, se tocaba fuertemente la cabeza. Adrián Taberna llega al hospital cuando los enfermeros ya lo estaban llevando a hacer la tomografía para ver cómo iba su cerebro. Fue junto con ellos para ayudarlos a movilizarlo y que Cerati se sienta un poco más tranquilo al ver a un amigo cerca, ¿no? Es en ese momento, ya en el tomógrafo, que Cerati se seguía moviendo muy adolorido por el dolor intenso que sentía en su cabeza. Los enfermeros le decían: Gustavo, no te muevas, por favor, quédate quieto. Pero al parecer el dolor que él estaba sintiendo en esos momentos era tan intenso, tan insoportable, que no podía dejar de moverse del dolor. Es en ese momento que le piden a Taberna que por favor lo sostenga para que puedan hacer el examen con la tomografía. Taberna le dice: ya está, Agus, ya termina, para tratar de que se calme un poco y puedan hacerle la tomografía. En algún momento de la desesperación de Cerati y del dolor que estaba sufriendo, al parecer se queda quieto. Taberna piensa que se ha quedado como dormido, así que aprovechan para hacerle la tomografía y lo llevan de nuevo a la camilla. Esta vez lo llevan a otra parte del hospital a hacerle un centellograma. Al no caber la camilla por la puerta por donde estaban pasando, Taberna lo carga a Cerati y lo sienta en la máquina donde le harían este estudio del centellograma. Luego de hacerle el estudio, se lo ponen de nuevo en la camilla. Taberna lo tapa con una frazada y esta vez lo llevan al cuarto piso a hacerle otro análisis, a donde Taberna ya no podía ir. Media hora después, lo dejan en su habitación y deciden llamar a su familia. Gustavo Cerati había sufrido un ACV, un accidente cerebrovascular. Su cerebro se había inflamado tanto que estaba haciendo presión contra su cráneo. Técnicamente, a esta situación que le estaba pasando a él se le llama evento vascular isquémico con afaxia de expresión. Luego de 20 días internado en cuidados intensivos en Venezuela, lo llevaron a Buenos Aires el 7 de junio por decisión de su familia. Gustavo Cerati estuvo en coma durante 4 años y lamentablemente el 4 de septiembre, hace poco nada más se conmemoró un año más, del 2014, un poco más de 3 años después, Gustavo Cerati muere. 3 años después,
un poco más de 3 años de que comenzó toda esta situación, ¿no? Gustavo Cerati muere. En Argentina se declara 2 días de duelo nacional y como última muestra quizás de respeto, de cariño, de amor por su profesión, por su arte, por todo lo que hizo para el mundo, y su velorio se hizo en la legislatura de Buenos Aires. Este velorio duró 14 horas. Muchas personas, luego de la lamentable muerte de Gustavo Cerati, comenzaron a opinar y argumentar diferentes hipótesis del por qué había pasado lo que le había pasado. Algunos hablaban de estrés a raíz de la cantidad de giras, a raíz de la cantidad de conciertos, de fiestas y demás actividades que se realizan luego de lanzar un disco. Más todavía si estamos hablando de un artista de la talla de Gustavo Cerati. Toda esta situación en la que hay que ir de un país a otro, hay que tomar muchos vuelos, hay que hacer muchas actividades, podrían generar bastante estrés en una persona. Aparte, tenemos que decir como un dato de Cerati que él era una persona que dormía muy mal. Lo importante que es dormir bien, ¿no? Él era una persona que dormía muy mal, dormía muy pocas horas. Entonces muchas personas le atribuían al estrés la situación por la que había pasado de este accidente cerebrovascular. ¿Puede ser? Sí, es posible. Otros afirmaban que tenía que ver con el vínculo sentimental que tuvo Gustavo Cerati con la modelo Chloe Velo, quien fue su novia durante el año 2009 y 2010. Estas personas que hablaban acerca de que era posible que a él le haya pasado este accidente cerebrovascular a raíz de la relación con esta persona, decían que se presumía que Cerati consumía drogas fuertes junto con estimulantes para la intimidad que habían desencadenado en su condición. O sea, que no solamente supuestamente consumía drogas, sino que también consumía algunas otras pastillas las mezclaba con estas pastillas que algunas personas toman para la intimidad, ¿no? Me imagino que saben a qué me refiero. Y que todo esto había agravado su situación y había desencadenado lamentablemente en esto que le termina por suceder. Otros hablaban acerca de excesos durante su presentación en Bogotá. Se decía que Gustavo Cerati habría tomado 6 vasos de whisky y habría fumado unos 7 cigarros. ¿Por qué esto es tan escandaloso? Porque tú me puedes decir, Pablo, yo 6 whiskies y 7 cigarros me los fumo 2 horas, me lo tomo y me lo fumo en las primeras 2 horas de mi reunión en mi casa con mi familia. Lo que pasaba era que, como ya te había comentado más adelante, Gustavo Cerati era hipertenso. Entonces tomar 6 vasos de whisky y fumarse 7 cigarros para él era bastante peligroso. Un diario colombiano informó que se le había visto a Cerati en un bar rodeado de mujeres fumando y consumiendo cocaína. Según las personas más cercanas a Cerati, dijeron que él se sentía tan mal que ese día no fumó y que solo bebió un vaso de whisky.
algo, todas estas cosas que te he dicho no están claras, no son simplemente hipótesis, son simplemente preguntas que uno deja sueltas acerca de teorías de cómo habrían pasado las cosas. Pero algo que sí está claro en este punto son dos cosas. La primera es que algunos asistentes al concierto esa noche en Bogotá dijeron que Cerati se tocaba mucho la nuca mientras estaba en el escenario, como si sintiera dolor en esa parte de la cabeza. Esto sus familiares lo terminaron desmintiendo luego de que se supo estas afirmaciones e incluso se enojaron mucho tomando esto como una difamación. Y por otro lado, que como a toda estrella de rock, y no solo de rock, de otro tipo de música también, pero como generalmente a toda estrella de rock, se le relaciona mucho con las drogas. Pero tenemos que decir también, por supuesto, que en este punto de eso no hay constancia. No hay nada que demuestre que él las consumía, que él tenía consigo drogas y que su enfermedad o lo que le pasó fue a partir del consumo de estas drogas. Todo el mundo puede afirmar o decir es por esto, por el otro, pero nadie puede demostrar con pruebas que esto sea así. De lo que sí hay constancia era de que Cerati era un adicto al tabaco y que llegaba a fumar hasta 40 cigarros diarios, según lo manifestó su ex esposa Cecilia Amenábar. Y esto lo hacía desde que Cerati tenía 18 años. Algo que no se sabía mucho de Cerati, no sé si ustedes lo sabían, si tú eres un fanático que está escuchando esto, de seguro tú sí lo sabes, pero algo que mucha gente que no era fanática de Gustavo o que lo conocía poco, era que años atrás Cerati había sufrido una trombosis. ¿Qué cosa es una trombosis, Pablo? Una trombosis se produce cuando se forma un coágulo de sangre en una de las venas del cuerpo. La trombosis se origina en las personas a partir de un daño en las venas por una cirugía o algo así, o un daño debido a inyecciones que les hayan producido algún tipo de lesión. Gustavo Cerati se había tomado en algún momento de su vida bastante serio el tema de dejar de fumar, porque sabía que a la larga terminaría haciéndole mucho daño. Es más, se supone que en el video de la canción Crimen se le vería fumando lo que sería su último cigarro. Tiempo después, lamentablemente, volvió a fumar. Él había prometido para sí mismo dejar este vicio, pero lamentablemente no lo pudo dejar. Y yo en este punto me gustaría decir sobre esta adicción de fumar, que es algo muy difícil de hacer. Yo he sido un fumador durante muchos años. Yo creo que empecé a fumar cuando tenía 11. No a fumar diario, pero probé un cigarro cuando tenía 11. Y comencé a fumar de forma recurrente y seguida cuando tenía 14.
Yo no, obviamente no voy a culpar a nadie por mis decisiones, pero era algo que yo veía hacer mucho. No veía que mis tíos, a los que yo quería mucho, fumaban, mis tías fumaban, mi mamá fumaba acá en la casa. Entonces yo creo que en un principio fue como que ver algo que yo sentía o yo veía que era prácticamente normal, que lo hacían los adultos, que era bueno hacer, que no tenía nada de malo. Y yo he sido un gran fumador. No digo que me deberían dar un premio, sino me refiero a que he fumado mucho. Mucho, 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 mucho. Es más, en algún momento de mi vida en donde yo pasé por algo feo y fuerte, en donde yo me sentí muy mal y entré en un estado depresivo, fumé mucho. Y fumaba bastante. Y compraba una cajetilla de cigarros de 20 y todas me las fumaba no en todo el día, en toda la noche, en el transcurso de la noche. Tanto fumé en esa época que me dio tos de fumador. O sea que yo mientras hablaba tosía. No podía articular bien las palabras porque respiraba para hablar y cuando hablaba tosía. Era horrible. Entonces, en algún momento yo también dije, bueno, voy a dejar de fumar. Dejaba de fumar unos meses y tal, pero volví a fumar. Es un vicio muy difícil de dejar. No necesariamente porque el sabor del cigarro quizás sea increíble, el tabaco, lo que fuese. Yo creo que es más que todo por la sensación que te produce, no por el humo. Bueno, estoy hablando de mí, ¿no? Por el humo que sale de tu boca, que es como que envuelve una neblina de misterio en ti. Esto de fumar, para mí siempre yo lo relacioné con muchas cosas que tenían que ver con el arte, incluso porque yo pintaba con un vasito de vino y con cigarros. Y yo sentía que ese era mi momento. Entonces, no sé, ¿no? Es como que te crea un ambiente para hacer cosas. Al menos así lo relacionaba yo en ese momento. ¿Cómo dejé de fumar? Pues cuando me enfermé. Cuando me enfermé del estómago, lo que me hizo bajar tantos kilos, una de las cosas que yo leí era que el cigarro te producía inflamación estomacal. Y yo que estaba traumado con cómo me ponía yo en la enfermedad, dije, tengo que dejar de hacer muchas cosas. Y entre las cosas que dejé de hacer fue de fumar. Dejé de comer como estaba comiendo, dejé de comer desordenado, dejé de no hacer nada porque no hacía ejercicio, no hacía actividad física. Y dije, ¿sabes qué? Tengo que dejar de fumar. No te voy a decir que fue fácil, pero tampoco se me hizo difícil porque, ¿sabes qué? Yo sentía mayor temor porque no me pase nada de esta enfermedad tan fea que me dio, que dije, bueno, si tengo que dejar de fumar, dejo de fumar y ya está, ¿no? Dejo de fumar y ya está. Sinceramente, me han entrado muchas ganas de fumar. No digo que nunca lo voy a hacer y no digo que lo voy a volver a hacer tampoco. Sí sé que le hace mucho daño a mi cuerpo. Yo tengo más de un año sin fumar. Debe ser 1 año y medio sin fumar. Para mí es un gran logro. Y ¿saben qué me pasa? Que a veces paso por el costado de gente que está fumando. Y estoy caminando al lado de gente que está fumando y respiro hondo para tratar de llevarme un poquito de ese olor que me encantaba tanto del cigarro. Pero para una persona que se fuma 40 cigarros al día, yo me imagino lo difícil que debe ser dejar de fumar, ¿no?
yo recuerdo que otra persona que yo quería mucho, que era un gran fumador, también era mi abuelo, el papá de mi mamá. Y ya en sus últimas etapas de vida, cuando a él lo estaban llevando al hospital para hacerle su quimioterapia, me parece, o para ayudarlo en el proceso, porque a él le dio cáncer, él murió de cáncer. Él estaba en el hospital y lo sacaban a veces en su silla de ruedas a dar la vuelta por ahí, por alrededor del hospital. Y él mandaba a una de mis primas a que le compre cigarros. Y ella un poco asustada porque primero respetaba, y todos respetábamos mucho a mi abuelo y jamás le hubiéramos dicho no a algo que él nos hubiera pedido. Pero por otro lado se sentía contrariada porque decía, caramba, él está mal y si está enfermo de cáncer, fumar le va a hacer peor. Pero le cumplía esos pequeños deseos, ya que mi abuelo estaba muy mal de salud ya. Entonces salían y le compraba cigarros, porque mi abuelo también era otra persona muy acostumbrada a fumar. Él era marino, él era marinero, y yo recuerdo que siempre andaba con su traje muy bonito en la casa de mi abuela, en la casa que tenía junto con mi abuela, y salía, porque ellos vivían en un solar, en una quinta, ¿no? Y él salía a la puerta con su café, su caramelo mentolado y su cigarro. Yo no sé, pero decían que le echaba a él un poco de licor al café. Y él se quedaba en la puerta con su cigarro y su café y su caramelo mentolado, tomando y fumando. Y esa visión yo la tengo muy presente, y quizás también por eso yo fumaba, ¿no? No sé, quizás ese tipo de cosas son por repetición, porque a uno le llegan esos recuerdos y lo relacionas con situaciones bonitas de tu vida. Entonces, como te digo, para una persona que fumaba tanto debe haber sido muy difícil dejar de fumar, porque algunos pueden decir, oye, pero si te hacía mal para la salud, ¿cómo no dejas de fumar? ¿Cómo no dejas de hacer esto, el otro? Loco, las cosas son así. A veces tú no te das cuenta que algo te está haciendo daño y no quieres renunciar a ese algo por más que sepas que ese algo te hace daño. Y te encaprichas y dices, no, y lo tengo que hacer, lo quiero seguir haciendo, esto es algo que yo quiero, y no te das cuenta que te hace daño. Es así. Nos pasa en todas las circunstancias de nuestra vida, no solamente con la salud emocional también. Entonces entiendo un poco qué debe ser para una persona dejar de fumar. Una persona que fumar lo relaciona con otras cosas, ¿no? ¿Qué habrá pensado? Voy a perder la inspiración. No va a ser lo mismo sin fumar. Todas las cosas que uno puede pensar, ¿no? Ahora, yo sé que ustedes se están preguntando, ¿no? Pablo, los sábados no... ¿El podcast no se llama Historias para no dormir? Sí, el podcast se llama Historias para no dormir. Y las historias que cuentas en Historias para no dormir no se supone que tienen que ver con este lado paranormal. No se supone que son historias medio misteriosas o algo así. Y yo te respondo, sí, tienes razón. Son historias misteriosas, son historias paranormales que le ha pasado a alguna persona. Y entonces, Pablo, ¿por qué nos estás hablando tú de la vida de Gustavo Cerati? Eso no tiene nada que ver con Historias para no dormir, Pablo. Bueno, eso no es del todo cierto. Hay algunas situaciones que tienen que ver con la muerte de Gustavo Cerati que estoy seguro que por lo menos
te van a hacer preguntar muchas cosas esta noche. Hay muchas cosas ligadas con su muerte y lo que sucedió antes de su muerte que te van a dejar medio intrigado después que las escuches. Se le argumentan muchas situaciones medio raras que cuando te las vaya contando vas a entender por qué estoy tocando este tema en Historias para no dormir. Y una de las cosas, no es la única, la principal te la voy a decir al final, pero una de las cosas por la cual el podcast de hoy se trata sobre la muerte de Gustavo Cerati es precisamente las letras de sus canciones. ¿Pero por qué las letras de sus canciones? Porque algunas personas dicen que Gustavo Cerati pudo haber predicho su muerte en muchas partes de sus canciones. Pudo haber reconocido lo que a él le iba a pasar. Recuerden que Gustavo Cerati estuvo casi 4 años en estado de coma. Que él pudo previsualizar lo que a él le iba a pasar y que eso se ve y se manifiesta en las canciones que él escribió a lo largo de su vida. Dicen personas que hay letras de canciones de Gustavo Cerati que hablan acerca de su muerte. Pablo, no sé, que eso es muy rebuscado. A mí me parece que no, que están exagerando esas personas. Que no sé, no creo que sea así. Yo no lo creo, Pablo. Perfecto. ¿Qué te parece si revisamos algunas letras y tú me vas diciendo si es sí o si es no? Ya, simplemente para hacer un ejercicio de comparación. Quizás sea una simple coincidencia. Puede ser. Por ejemplo, en la canción Nada Personal del álbum homónimo, un fragmento de la canción Rezan dice lo siguiente: busco a alguien que sacuda mi cabeza. No encuentro nada. No siento nada. Acuérdate que Cerati estuvo en estado de coma. Acuérdate que a él le diagnosticaron un ACV, un accidente cerebrovascular, que en un inicio le dejó paralizado medio cuerpo y que después lamentablemente lo puso en estado de coma. ¿Qué es el estado de coma? ¿Qué es el estado vegetal? Es estar en una situación en donde eres como una planta. No sientes nada, por eso se llama estado vegetal. No sientes nada, o sea, y si lo sientes no se sabe si lo sientes porque no se puede saber en dónde estás. Tu mente puede que esté ahí, pero tu cuerpo y tus acciones ya no son, ya no puedes reaccionar tal cual. Eres un cuerpo que no puede manifestar su vida. No puede argumentar su vida, simplemente está ahí existiendo. En la canción Danza Rota, Cerati dice: las luces me queman la cara, no te puedo hallar. ¿Cómo salir de este castigo? Soy prisionero de un ritmo cruel. Aquí estoy resquebrajándome, estoy bailando una danza rota. Quiero escaparme. Si te han comenzado a dar como que escalofríos, créeme que cuando yo comencé a leer con detenimiento estas letras, también como que se me hizo medio raro. Y es que, ¿qué podemos decir?
¿Él presentía su muerte? No lo sé. ¿Acaso nosotros hacemos cosas, tomamos decisiones que después a la larga van a repercutir en cómo sería nuestra muerte? No lo sé. Pero al final te voy a decir algo que quizás dé algún tipo de explicación a esto que estamos escuchando. Y quizás, solo quizás, estas letras estén escondiendo algo. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, el tema imágenes retro. Prácticamente toda la canción es como si Gustavo Cerati estuviera cantando estando en estado vegetal. Pero el fragmento inicial de la canción dice: debo tomar el antídoto para romper con la rigidez. Vivo como un sonámbulo buscando pliegues en la pared. Otro fragmento de la canción diría: mis ojos perciben otra vez imágenes retro reproduciéndose sin fin, dejándome inmóvil, extraño, raro. Quiero que pienses en una situación antes de continuar. ¿Cómo será el infierno o el purgatorio para las almas que estén ahí, no? Algunos dirían que es como que la repetición constante de sus culpas. Que el purgatorio para algunos es la repetición constante de un momento fatal, del que ellos no quieren despegarse, del que ellos, muchas almas que están en el purgatorio y que quieren volver a estar vivas, al parecer recrean una y otra vez esta situación tan fea que les tocó pasar en donde murieron. No sé qué tan cierto sea esto, pero de esto se habla mucho y se dice mucho de cómo sería, porque obviamente nadie sabe cómo es, ¿no? Nadie ha ido al infierno y puede venir a decir en un podcast: loco, el infierno es un calor, loco, es horrible, la gente grita, llora. No. Han habido visiones de santos, eso sí, me parece que podría ser un buen tema para un podcast, ¿eh? Visiones, es más, en estos precisos momentos, para que vean que esto es orgánico, voy a apuntarlo: visiones del infierno de santos. Este es un buen tema que vamos a tocar en algún momento en el podcast. Han habido visiones de santos, pero nadie ha estado ahí grabándolo. Pero sí nos podríamos hacer una idea, ¿no? Y haciéndote esta idea de cómo sería el purgatorio y cómo sería el infierno, escuchando tú estas letras, ¿no te hacen sentir medio raro? Sigamos, porque no es la última, aún hay más. En la canción Ecos, Cerati dice: estoy moviéndome con mis propios latidos, llenando vacíos. Todo es tan igual, tan previsible, tan frío. En su álbum Signo, en la canción No existe, dice: temí por mi cerebro aprisionado. O en la canción final, llamada Caja Negra, dice: luces como preparado para una muerte elegante, y sin embargo, lates. En la canción Sale el Sol, hay líneas que dicen lo siguiente: y quería despertarme y al final con vos volver a jugar. Cae el sol y aún sigo soñando. Sale el sol y no te puedo encontrar.
Afuera el mundo sigue. Soy uno más buscando en el mar. La canción Zona de Promesas dice lo siguiente en su letra: mamá sabe bien, perdí una batalla, quiero regresar solo a besarla. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte para una madre que acaba de perder a su hijo volver y escuchar estas letras, ¿no? Tener una interpretación en un momento y después, cuando tu hijo ya no está contigo, verle otra interpretación, verle otro lado. Qué duro, qué difícil, qué complicado debe haber sido para una madre el haber visto, leído, escuchado estas letras. En la canción Engaña, la canción termina con estas letras: soñé estar aquí y no recuerdo despertar. Ya no confiaba despertar. En la canción Paseo Inmoral, Cerati diría esto: estoy detrás del corazón moviéndolo lentamente. Sigo detrás del corazón moviéndolo lentamente. Háblame, no logré sobrevivir dentro del caparazón. Recuerden que una de las cosas que dicen los médicos sobre los pacientes que están en estado de coma y que están pasando por una situación así es que hay que hablarles. Es que hay que tratar de comunicarse con ellos, porque según algunos médicos ellos entienden, ellos escuchan, ellos sienten. No hay que dejar de hablarles. En el disco Siempre es Hoy, en la canción Sudestada, la letra dice: afuera mis entrañas, adentro sigue en calma. Trataba de explicar que ya no hay vuelta atrás. En el disco Ahí Vamos, en la canción Me Quedo, dice, en la canción Me Quedo Aquí, dice: la tinta no secó y en palabras dije muchas cosas, pero en mi corazón todavía queda tanto por decir. En la canción Medium, Cerati diría: chica con ojos de ayer, sé que vibras también la extraña sensación de no pertenecer a este mundo, como en un trance. Ya muchas veces morí, no me pude ir. El arte de vivir por encima del abismo. Estoy condenado a errar. No sé si tú estás pensando lo mismo que yo, o si sientes lo que yo sentí cuando escuchaba estas letras. Lo que sí puedo decir es que por lo menos es extraño. Por lo menos da un poco de escalofríos escuchar letras así de una persona que murió como murió. Quizás el último disco de Cerati, llamado Fuerza Natural, sea uno de los que más, en donde más él hablaría del más allá. El concepto del disco trataba de él en un viaje
protagonizado por él en un viaje, llevando una caja misteriosa que, al no terminar con los videos de las canciones del álbum, no se sabe en qué quedó el tema de la caja, porque él y la caja estaban viajando por todos lados y me imagino que al final, porque los videos se trabajaron como una serie, al final se hablaría y se descubriría qué tiene que ver la caja con la historia. Pero él lo que sí diría sobre su disco es que estaba absolutamente ligado a la alquimia y a la magia. En los dibujos y en el arte del disco Fuerza Natural de Cerati hay diferentes tipos de simbologías, dibujos con significados ocultos, números, marcas rodeando la portada o el disco, que le dio una imagen bastante misteriosa al último trabajo de Cerati. Pero quizás lo que más nos llenará de preguntas esta noche no es solamente el tema de las letras de sus canciones, que para algunos podría estar narrando o profetizando su muerte, y para otros sería una anécdota, ¿no? Una situación peculiar, una inspiración de un artista tan bueno como Cerati, que es un poco rebuscado encontrar en las letras que tenía él palabras, frases que se relacionan con la muerte que tuvo. Pero a continuación te voy a contar algo que no tiene que ver con la interpretación. A continuación te voy a contar algo que no tiene que ver con la especulación de qué podría ser o no. Lo que te voy a contar a continuación es una anécdota que se mantuvo en secreto por mucho tiempo y que luego su círculo más íntimo contaría. Y lo contaría como si ya no lo pudieran retener más, ya no lo podrían guardar más consigo. Esta anécdota ocurrió mientras él estaba internado en Buenos Aires. Y me gustaría que le prestes mucha atención a lo que voy a decir a continuación, porque esto es algo que cuando yo lo escuché sinceramente me dejó helado. Y cuando termines de escuchar lo que te voy a contar, sé que a ti también te hará pensar mucho esta noche. Tengo que aclarar que lo que estoy a punto de contar no se trata de ficción, no se trata de una hipótesis, no se trata de una interpretación como el tema de las letras de sus canciones, que podría ser o no podría ser algo que le pudo pasar acerca de profetizar cómo terminó muriendo. No, lo que te voy a decir a continuación no tiene nada que ver con eso. Este es el testimonio de un amigo muy cercano de Gustavo Cerati, que lo contó en primera persona. Este amigo estuvo con Gustavo Cerati mientras él estuvo en coma, sosteniéndole la mano durante mucho tiempo en muchas visitas. Y yo sé que tú en este punto te preguntarás: Pablo, ¿cómo se sabe que esta anécdota que estás a punto de contarnos es verdad? ¿Cómo sabemos nosotros de dónde sale la información para saber que esto es verdad? ¿Por qué? Porque cualquiera podría contar una anécdota y decir: a mí me pasó esto con Cerati, entonces de ahora en adelante, no sé, todo esto se va a creer todo lo que yo diga a partir de esto. Antes que nada, como siempre te digo,
cuando yo les comento que les estoy diciendo una hipótesis o una teoría de algo, se los anuncio previamente, ¿no? Y les digo, por si acaso, esto no es información, esto es una teoría, esto es una conspiración, esto es una hipótesis, etcétera, ¿no? Para que ustedes lo interpreten, como el tema de las letras de sus canciones. Pero también, así como les digo eso, yo también les digo a ustedes que esto que te voy a decir a continuación, esto sí es información, ¿no? Yo también hago eso con ustedes y les digo lo que van a escuchar a continuación es información. Ok. Lo que te voy a contar a continuación, esta anécdota que te voy a contar a continuación, es información. No es ningún tipo de cuento. No, esto es información. El siguiente relato que te voy a comentar sobre un suceso paranormal que le ocurrió a un amigo de Gustavo Cerati mientras estaba en el hospital. Gustavo Cerati estaba postrado en la cama en estado de coma. Es parte del libro Cerati, la biografía del periodista Juan Morris de la revista Rolling Stone. Esto que te voy a contar está escrito en el libro. Esto lo conocía únicamente su entorno más íntimo y ahora, en el podcast del día de hoy, te vas a enterar tú también qué fue lo que pasó. No es algo que ha salido de su familia durante un par de años y que se reveló en este libro. Yo te recomiendo que prestes mucha atención a lo que te voy a comentar a continuación, que de verdad estés atento, atenta a lo que te voy a decir y que lo tomes con mucha seriedad, porque esto es bastante serio. Cuando llega Cerati a la Argentina, pasó su primera noche alojado en una habitación del tercer piso de Flemy. Después de ser sometido a nuevos estudios, la tomografía computarizada realizada a su ingreso mostró un infarto extenso en el hemisferio cerebral izquierdo y daño en el tronco cerebral. Esto escribieron los médicos, y el informe era más grave que el de Venezuela. Medio cerebro y gran parte del tronco cerebral, que es la ruta a través de la cual se comunica todas las vías sensoriales, ya no le funcionaban. En esos primeros días en Buenos Aires, varios amigos fueron a visitarlo y cuando lo vieron, creyeron que se habían confundido de habitación. Gustavo estaba irreconocible, rapado, mucho más flaco, y para la cirugía le habían extraído una parte del cráneo. Unos espasmos sacudían su cuerpo, levantando su torso como si quisiera sentarse. Alrededor de su cama todo era shock y efervescencia. Todos esperaban el momento en el que despertara. Su cuerpo se movía
y parecía tratar de decirles que estaba ahí, vivo, despierto, entre sus músculos. La tía Dora le llevaba chupetines para que su boca se mantuviera en movimiento. Los médicos le decían que era importante estimularlo, que tenían que hablarle, mantenerse conectados con él. Esas primeras semanas eran cruciales para su recuperación. Para que se sintiera cómodo en la habitación, llevaron un tapiz de la Virgen de Guadalupe que Gustavo había comprado en México y tenía colgado en su casa. Lo llevaron como una manta. También llevaron una guitarra criolla que los amigos tocaban para animarlo. Querían convertir esa habitación en un lugar cálido y familiar, un mundo al que le dieran ganas de volver. Otro de sus amigos cargó un iPod con discos de Pescado Rabioso, Papo y Box Day. Benito Cerati llevó otro con música de Michael Jackson. Ale Sergi, el vocalista de Miranda, le grabó una versión acústica de Perfecta, el tema preferido de Cerati, y también lo cargaron en el iPod. Todos buscaban su propia manera de comunicarse con él. Lo sentían ahí, cerca de ellos, pero en un lugar inaccesible. Eduardo Capilla, amigo de Gustavo Cerati, fue a visitarlo. Una noche le agarró la mano y trató de comunicarse con él de una forma telepática. Le dijo: "Bueno, Gus, estoy acá". De pronto, Capilla creyó escuchar algo dentro suyo. Una voz le retumbaba en el cerebro. Una voz que se parecía a la de Cerati y que repetía una frase sin parar. Qué cagada me mandé, 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 qué cagada me mandé. La voz sonaba desesperada. Capilla, al no saber qué hacer, únicamente optó por decirle: "Dale, ya está. La cagada ya te la mandaste". En ese momento el cuerpo de Cerati comenzó a sacudirse con violencia y el torso se levantó por completo.
Capilla estaba solo en el cuarto y no sabía si su amigo estaba por morirse o despertar. Entonces recordó una charla que tuvo con Gustavo Cerati 10 años antes. Capilla, a modo de humor, le había preguntado diferentes formas de sobrevivir, de mantenerse con vida. Si no tuvieras brazos, ¿seguirías? Sí, seguiría. Si no tuvieras piernas, ¿seguirías? Sí. Si tu cabeza estuviera en un pomo y solamente podrías vivir por tu cabeza, ¿seguirías? Sí, seguiría. Gustavo le había respondido: yo seguiría viviendo aunque solo me quedara la nariz. Yo, queridos amigos que me escuchan, yo no sé si las letras de sus canciones hayan profetizado su muerte o lo que le terminaría pasando. Tampoco sé porque se habla mucho de esto también, que él había comenzado con la práctica de viajes astrales y que al parecer a partir de ahí comenzó a escribir ciertas cosas en sus letras. Lo que sí quisiera que reflexionen es sobre una canción bastante peculiar, sobre la que quizás nos podría dar respuestas a todas estas preguntas que tenemos en este momento. Esta canción se llama Planta. Fue escrita en el año 1995 y en esta canción Cerati dice: estoy preparándome. No sé qué me pasa que ya no puedo volver. Tanto irme por las ramas, ahora recorro las heridas. Una vez por semana y ya no puedo volver. Al oír mi voz vegetal, necesito hoy tener amarrados los pies. En el aire sé que soy nada más que menos de lo que podría ser. Me resisto a empujarte a otro juego de azar. En el aire reverberará el ansia de mi voz vegetal, vegetal, amor vegetal. Es realmente duro, difícil, fuerte creer que una situación tan difícil como la que te conté hace un momento haya podido pasar realmente. Porque si fuera real, no digo que lo sea, el relato es real, el testimonio es real, el amigo es real, se dijo y está escrito en un libro. Pero si la situación fuera real, increíble y qué fuerte la desesperación de un alma arrepentida por lo que hizo o por lo que dejó de hacer.
o por lo que le faltó hacer, o por lo que quiso hacer y no pudo. Uno piensa, ¿no?, que artistas como estos, de tanto éxito, lo tienen todo. Tienen fama, tienen dinero, tienen poder, tienen quizás la vida arreglada, pero la verdad es que no es así, que no lo tienen todo. Y que absolutamente todo lo material o todo lo que uno puede llegar a lograr se rompe, se quebranta, se hace nada comparado a estar vivo. ¿Cuánto dinero te podría costar comprarte otro brazo? ¿Cuánto dinero te podría costar comprarte otra pierna? No hablo de brazos o piernas ortopédicas, sino otro brazo tal cual de carne y hueso como lo tienes. ¿Cuánto te costaría comprarte otro para que te pongan? Es imposible. Es imposible que te pongan otro igual. ¿Cuánto dinero te costaría comprar momentos con tu familia, con la gente que te ama? ¿Cuánto te cuesta el abrazo de un ser que quieres mucho? ¿Cuál es el valor del tiempo que pasas con la gente que extrañas? ¿Cuál es el valor de un beso? De una caricia. ¿Ves que todo se derrumba, se deshace, se derrite, se esfuma cuando enfrente está la muerte, que es algo irreversible? El dolor, la frustración, el miedo de no poder volver a vivir y hacer quizás las cosas diferentes que debe sentir una persona que está muerta, que su cerebro todavía vive, pero que su cuerpo está muerto y que sabe que en cualquier momento va a terminar de morirse. La desesperación de las almas del purgatorio que quisieran volver a este mundo en donde estamos nosotros para tener más oportunidad de hacer más cosas. Todas esas personas que mueren con pendientes, que dijeron, no le voy a decir te amo, te quiero a mi papá esta noche porque tengo un montón de trabajo que hacer y él sabe que lo quiero, él sabe que lo amo. Ya se lo diré el lunes, se lo diré otro día, y lamentablemente regresando por la carretera te chocas en el auto y te mueres. No voy a hablar con esa persona, ¿no?, a la que quiero tanto, este amigo, esta persona a la que amo, a la que estimo, con la que me he peleado. Ya otro día hablaré, no tengo tiempo. Y esa persona se muere. Yo he sido testigo de cómo, cuando en algún momento hemos estado en una experiencia como un retiro, alguien que era parte del equipo del retiro, su papá se muere cuando él está de retiro. Imagínate, él está ahí tratando de perdonarse y de perdonar a los demás, y se entera que su viejo se muere. Todo el tiempo que perdemos dejando de hacer cosas que quisiéramos hacer, o haciendo cosas que no deberíamos hacer y que podríamos estar aprovechando para hacer cosas que realmente valen la pena, ¿no? Te juro que a mí me entró una gran pena cuando escuché esta anécdota, porque el ser humano
podrá ser artista, podrá ser famoso, podrá ser muy poderoso, pero se reduce a nada cuando delante de él está la muerte. Y esa frase, ¿no? Qué cagada me mandé. Como diciendo, puta, qué arrepentido estoy de lo que he hecho, de cómo he vivido, de las decisiones que he tomado, que me han traído hasta donde estoy, de cómo viví. Qué arrepentido estoy de lo que no hice, del abrazo que debí dar, del beso que debí dar, del perdón, la persona a la que tuve que perdonar, de perdonarme a mí mismo. A veces creemos que tenemos asegurado más o menos hasta los 80 años, que vamos a vivir mucho tiempo. Porque tu viejo vivió mucho tiempo, porque tu mamá vivió mucho tiempo, porque tu abuelo vivió mucho tiempo, pero no es así. Eso no es cierto. Yo creo que la gran reflexión que deja esto es que aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo. Un hombre que prácticamente lo tenía todo. Irreconocible. Postrado en una cama, sufriendo, porque lamentablemente al parecer sufrió mucho. Arrepentido. ¿Quién sabe a dónde uno va cuando está en estado de coma, no? ¿Quién sabe qué piensas? ¿Quién sabe qué sientes? ¿Quién sabe qué puedes ver y qué no? Si escuchas lo que te hablan, si no escuchas. Qué desesperación no poder despertar, no poder volver a tu cuerpo y decir aquí estoy vivo, esta es una segunda oportunidad para mí, caramba, voy a hacer las cosas bien. Qué difícil, ¿no? Qué triste. Espero que esta historia para no dormir el día de hoy te haya dejado lo que a mí me dejó. Fue muy fuerte escuchar lo que escuché cuando comencé a investigar sobre esto. Pero dije, esto lo quiero compartir con la gente del podcast, porque yo sé que van a sacar un gran mensaje. Yo sé que esto les va a llegar al corazón. Justo en estos días se conmemoró 10 años de la muerte de Gustavo Cerati, que de todo corazón espero que en paz descanse y que de Dios goce, y que haya podido encontrar perdón a sí mismo por la cagada que él cree que se debe haber metido, y que ya esté mejor con eso. Y muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Ha sido un podcast que ha ido así, ¿no? Como las olas del mar, que se iba para acá, se iba para allá, se iba para... ¿Qué estabas hablando, Pablo? ¿Por qué estamos hablando de esto? No entiendo, no sé qué. Ya ves que tenía una razón de ser. Por algo estaba llevando la conversación por ahí, por algo estaba llevando el podcast de esta forma. Porque quería comentarte esto, porque quería que supieras esto, porque quería que lo veas de esta forma. Antes de terminar el podcast, quisiera enviarle un fuerte saludo, un fuerte abrazo a nuestra querida amiga María Cadena, que nos comentó en el video del iceberg de Hugo Chávez. Si no lo has escuchado y si todavía no te has dado cuenta,
todos los jueves volvemos con los iceberg con nuestros queridos Walter Paredes y Quique Maurtua, que vuelven al podcast después de tiempo. Ya se han hecho un tiempo en sus responsabilidades y están de nuevo aquí y van a salir todos los jueves hablando de iceberg de diferentes temas. Vamos a hablar de iceberg de diferentes temas diversos. Este jueves tocó el iceberg de Hugo Chávez. ¿Quién mató a Hugo Chávez? ¿Fue cáncer lo que lo mató? ¿El cáncer fue natural? ¿Alguien le inoculó el cáncer? ¿Fueron los cubanos? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, vete a escuchar ese podcast y ahí te vas a enterar. También quiero enviarle un saludo a el usuario. Es user-UK2IZ6NZ3N. No te pudiste poner Juan, pero bueno. Que también comentó en el iceberg de Hugo Chávez una opinión diferente a la nuestra, pero con mucho respeto, y eso lo aprecio mucho, querido amigo, y justo te lo puse ahí. También a nuestro querido amigo Junior Aguilar, que comentó también en el podcast. Está también Manolito Ayala. Un fuerte abrazo para ti también, hermano. Joel Mendoza, que nos comenta en el podcast de Donato Cervantes. Hablamos del caso de Donato Cervantes. Si no lo has escuchado, ve a escucharlo tú también. Alberto Edmundo Dávila, que siempre está pendiente del podcast y que siempre nos manda saludos y que siempre está ahí mandando sus mensajes de buena onda. Muchas gracias, hermano. Un fuerte abrazo para ti también. A Jessica López, que tiene una risa muy chévere. Jessica, una vez en un en vivo te escuchamos sonreír y nos caíste muy bien. Hablando de en vivos, bueno, después les digo. Elmer DM, que hace tiempo no veía un comentario de él. Un fuerte abrazo, mi querido Elmer. También está por ahí nuestra querida mía María García Tarazona, que nos dice: compañía perfecta, Pablo. Gracias. Gracias a ti, María, por ese comentario tan bonito. De verdad, te agradezco de todo corazón que el podcast te acompañe. De verdad. Te agradezco mucho que sientas eso. Otro saludo también para Meredith Terrones Condori, creo que es, que nos deja un bonito mensaje también en otro podcast. Muchísimas gracias, querida Meredith. Espero que te unas a nuestra querida comunidad y en un ratito les digo una sorpresa. También un saludo para Marta Vargas, que también nos dejó un comentario por ahí hace poco en uno de nuestros videos. A José Ernesto 1905, hermano lindo, un fuerte abrazo. Raúl 195, muchas gracias, Raúl. Nos dice que no conocía el caso del Guasimal, que hablamos de Colombia. Estos humanoides del Guasimal, ese caso estuvo chévere, ¿no? A mí me gustó bastante. Investigarlo, leerlo, fue alucinante. Y dicen que hasta ahora pasa. ¿Qué será, no? Edson Películas también, que hace tiempo que no le mando saludos. Betty Rivera, un fuerte abrazo para ti también. Y de verdad, de todo corazón, gracias, muchas gracias por comentar, por dejar like, por compartir el podcast, porque ustedes saben que así crecemos, estamos sacando más contenido para ti. Pronto se vienen cosas más chéveres. Y lo que te quería decir. A fin de mes, el último domingo de fin de mes, vamos a hacer un en vivo. Y eso va a hacerse de forma continua y seguida. Todos los últimos domingos del mes vamos a hacer un en vivo. Porque hace tiempo no hacemos en vivo, así que vamos a hacerlo como costumbre. Y vamos a sacar los miércoles podcast también, hablando de otros temas, ya te vas a dar cuenta, espero que te gusten. Y si quieres tú que hablemos de otra cosa, déjalo tú en los comentarios, porque yo todo lo anoto en mi Excel. Sí, ya estoy un poco más ordenado y ya estoy haciendo las cosas en el Excel. Y en el Excel estoy poniendo los temas de los cuales vamos a conversar, para no olvidarme, porque soy una persona muy olvidadiza. Entonces lo guardo todo en Excel y ya lo tengo más organizado.
Y qué más, nada. Vamos a subir mucho más contenido y como te digo, vamos a hacer muchas cosas más en pro de que tú te sientas acompañado y acompañada. ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros hacemos este contenido para acompañarte, para que tú te sientas bien, para que tú sientas una compañía con nosotros. A veces me ha pasado a mí, yo estoy seguro que te ha pasado a ti también. A veces la vida no es fácil. A veces tomamos decisiones que nos afectan directamente a nuestra vida. A veces personas toman decisiones que nos afectan a nosotros en lo personal. Y terminamos estando muy tristes, muy pensativos, nos llenamos de estrés, de depresión, de angustia, de miedo por lo que vaya a pasar más adelante. Pero ¿sabes qué? Pase lo que pase más adelante, créeme que todo va a estar bien. Si nadie te lo ha dicho hasta ahora y lo necesitabas escuchar hoy, todo va a estar bien. Las cosas van a mejorar. No siempre van a estar así. Las cosas van a mejorar. Simplemente ten fe. Si no crees en Dios, ten fe en el destino, en la vida, en el karma. Pero ten fe de que todo se va a mejorar. Y que pronto, más pronto de lo que crees, las cosas van a ir mejor. Te lo aseguro, de verdad. Confía en lo que te estoy diciendo. Las cosas van a mejorar. Este podcast lo hacemos para acompañarte, para que en ese proceso difícil por el que pasamos todos de tristeza y de dolor no estés solo y no estés sola. Somos una gran comunidad, acompañándonos entre todos, tratando de ayudarnos, de reconfortarnos, de darnos palabras de ánimo. En la descripción vas a ver el canal de WhatsApp, en donde a veces subo algunas cosas, ¿no? Para que estén informados de qué es lo que vamos haciendo. Únete al canal. Sé un miembro más del canal de WhatsApp. Yo te prometo que estoy trabajando muy duro para hacer de este contenido algo de mayor calidad para todos. Para mí y para ustedes, por supuesto. Y para que ese sentimiento de compañía que siempre sientes cada vez que estás aquí no se pierda nunca. ¿Sí? Acompáñate de nosotros, que nosotros nos acompañamos de ti. Porque así como ustedes se sienten solos, yo también, y yo me acompaño de ustedes. Así que déjenme saber que están ahí. ¿Sí? Acompáñate de nosotros, que nosotros nos acompañamos de ti. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección Historias para no dormir. En la canción Verbo Carne de Gustavo Cerati, él diría en una frase: Pequeño Cristo 3D, ¿podrás salvarme también? Sé que estoy falto de fe. ¿Podrás salvarme también? Hasta luego. Quiero enviar un agradecimiento especial a todas aquellas personas que se han suscrito al canal mediante el botón unirse, a las personas que nos envían donativos cuando el podcast está saliendo en vivo mediante su superchat y todas aquellas personas que están comenzando a donarnos mediante el código QR.
Gracias a ustedes vamos a poder realizar más investigaciones, comprar nuevos equipos y apoyarnos para poder sacar adelante este bonito proyecto. Muchísimas gracias.